El martirio es un don que Dios concede a pocos de sus hijos para que llegue a hacerse semejante a su Maestro, que aceptó libremente la muerte por la salvación del mundo, asemejándose a Él en el derramamiento de su sangre como un acto sublime de amor. Es por ello por lo que la más grande apología del cristianismo es la que da a un mártir como máximo testimonio de amor. Debemos de tener bien claro que conceder la vocación al martirio solo le pertenece a Dios, y que los mártires son obras de Dios y viven en su tiempo en medio de circunstancias históricas precisas, y que ante ellas proclaman y viven el Evangelio y su fe en Jesucristo hasta dar por medio del derramamiento de su sangre testimonio de fe. El padre Rutilio Grande nació en la villa del Paisnal, departamento de San Salvador, el 5 de julio de 1928. Era el último de 5 hijos de Salvador Grande y Cristina García. Fue bautizado el 29 de noviembre de 1928 por el padre Miguel Villavicencio. Rutilio quedó al cuidado de su abuela Francisca, la que según sus palabras fue su segunda madre, y a ella le atribuye los fundamentos de su piedad y de su vocación sacerdotal. Inició sus estudios de primaria en la escuela pública de El Paisnal. Con ocasión de conocer al arzobispo Monseñor Luis Chávez y González, se despierta en él la vocación al sacerdocio. En 1941, Rutilio logra el sueño de su vida, entrar al seminario. Inició sus estudios de secundaria en el Seminario Central de San José de la Montaña de San Salvador en 1941. La vida en el seminario no era muy complicada para él, ya que prácticamente se estructuraba dentro de 3 tareas vitales: la oración, el estudio y la disciplina. Más adelante, Rutilio daría un giro muy importante en su vida al pedir permiso para ingresar a las filas de la Compañía de Jesús. El sueño y vocación de él era ser misionero. Su vida con los jesuitas inicia en el noviciado en Caracas, Venezuela. Los primeros votos de vida religiosa con los jesuitas los profesa el 24 de septiembre de 1947 en Venezuela. De ahí fue trasladado a Quito, Ecuador, donde obtuvo el 25 de marzo de 1950 el título de bachiller en Humanidades Clásicas. En 1951 llegó al seminario San José de la Montaña en San Salvador, donde desempeñó el cargo de subprefecto de gramática. En 1953 fue destinado a continuar sus estudios de filosofía en España, en la ciudad de Oña. Pasó 3 años de intensa actividad académica. Rutilio terminó en Oña también sus estudios de teología, siendo en este periodo de su vida en el cual Rutilio fue objeto de una experiencia de purificación. El 30 de julio de 1959 recibió las órdenes sagradas de parte del obispo auxiliar de Burgos. Con motivo de esa ocasión, les manda una carta a sus familiares contándoles cómo vivió en ese momento, y en ella diría: «No os podéis imaginar el estado de mi alma en aquellos dichosos momentos. Era un sentir el abrazo estrecho de Cristo, abrazo íntimo, esperado hacía ya tantos años». En septiembre de 1962 hizo su tercera profesión en Córdoba, España. Continuó estudios de especialización de pastoral en el Instituto Humane Vitae en Bruselas, Bélgica, en donde permaneció hasta 1964. En agosto de 1964 hizo sus últimos votos. El padre Rutilio desempeñó el cargo de prefecto de disciplina y profesor de teología pastoral y director del trabajo pastoral de los seminaristas. Él estaba convencido que los seminaristas tenían que ver la realidad y crear en ellos la sensibilidad social, además de la humana. Así, en 1972 fue destinado a estudiar pastoral en el Instituto de Pastoral Latinoamericana. Ya con esta experiencia, se le amplió grandemente el horizonte en los temas de pastoral, incrementando su interés por aplicarlos en su país. El 24 de septiembre de 1972 fue nombrado párroco de la parroquia El Señor de las Misericordias en Aguilares. En este sitio puso en práctica todos los acontecimientos y conocimientos adquiridos. Además,
aprendió mucho de la cruda realidad del ambiente. Tomada la posesión de su parroquia, pescó hombres y mujeres que los convertiría en sal y levadura del pueblo salvadoreño. Él nunca actuó a título personal. Se sabía enviado por nuestro Señor y decía: somos misioneros para la comunidad, es decir, enviados según el mandato de Jesús a sus apóstoles: vayan y anuncien el Evangelio a todas las gentes. El padre Rutilio nunca apoyó ideología alguna. Él decía: no tenemos nada que ver con agrupaciones políticas de ninguna clase o partido. Nuestra única política es la de ser anunciadores del Evangelio. Tenía como meta realizar, al lado de su rebaño, una comunidad de hermanos comprometidos a construir un mundo nuevo, sin opresores ni oprimidos, según el plan de Dios. No veía ideologías ni utopía alguna del mundo. Era identificarse con la visión de Cristo sobre el reino. Miren, el reino de Dios está entre ustedes. Lucas 17. Junto a su equipo misionero, estableció como meta pastoral la evangelización al estilo jesuánico de los santos evangelios. Se propusieron, según los lineamientos del Vaticano II y Medellín, crear una iglesia de comunidades vivas, de hombres nuevos, agentes de pastoral conscientes de su vocación humana, que se conviertan en gestores, animarlos a ser co-creadores de una comunidad dinámica, profética y descentralizada. Sin aplicar ideología alguna, les enseñó que la convivencia fraterna y la solidaridad pueden hacer presente el reino en este mundo. Los animó como hermandad nueva y redimida a tomar la historia en sus manos para transformarla, humanizarla y, por supuesto, cristianizarla. Con sano objetivo, denunció el antirreino, la incoherencia entre fe y vida, el desinterés por Cristo, el individualismo, la avaricia, la idolatría de poder y dinero. Como buen pastor, buscaba la salvación de pobres y ricos sin excepción. La pasión del padre Rutilio empezó años antes de su martirio, cuando encontró incomprensiones y rechazo, cuando él solo intentaba hacer la voluntad de Dios. Sus homilías eran consideradas peligrosas porque, según sus asesinos, subvertían el orden. El malestar era provocado por la divina palabra que se predicaba. La persona del padre Rutilio fue dañada por una serie de calumnias y malentendidos que afectaron su estado de ánimo. Pero, sin embargo, esto no fue motivo para cejar su propósito de producir la sociedad hacia un país más justo. Él supo mantenerse fiel al Evangelio de Jesucristo. Él veía con los ojos de Cristo, juzgaba la realidad a la luz de la palabra, tradición y magisterio, y actuaba como Cristo lo hubiera hecho, es decir, con misericordia, denunciando el pecado y anunciando la buena nueva. En cuanto a los pobres, no solo les anunció el Evangelio, sino que les ayudó a adquirir una conciencia cristiana de su compromiso, para que este compromiso fuera más evangélico. El 12 de marzo de 1977, camino a El Paisnal, a las 5:45 de la tarde, encontró el martirio. Fueron cerca de 12 impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo. El padre Rodolfo Cardenal, sacerdote jesuita, relata en la biografía del siervo de Dios que poco antes de morir dijo en voz baja: debemos hacer lo que Dios quiere. El perdón a sus asesinos lo había dado un tiempo antes de morir, al decir: el odio no cabe en un cristiano. Aunque nos apaleen y nos quiten la vida, tenemos que seguir amando y perdonando. Así nos enseñó Jesús, ¿verdad? Padre, perdónales, sepan o no sepan lo que hacen. El padre Rutilio siempre llevaba junto a él una hostia, porque quería morir con ella en la boca. Su deseo no fue cumplido. A la hora del martirio, no tomó el cuerpo de Cristo en ese instante, sino que su cuerpo entero se convirtió en una hostia consagrada en manos de Cristo.